Listo. Vamos a ver entonces la parte de hidrodinámica 1 hasta la clase pasada, o la parte de hidrostática. En hidrostática, no, recordemos que te estudiaba las propiedades claro, las propiedades de los fluidos, pero en reposo. Ahora en hidrodinámica estudiamos también las propiedades de los fluidos, pero en movimiento, ¿no? Y ahí la diferencia más que todo. Entonces vamos a ver un poco acerca del flujo de fluidos, ¿no? Recordemos que el fluido era aquella sustancia que tenía la capacidad de poder trasladar su masa. Teníamos los líquidos, teníamos los gases, ¿no? En el caso de los líquidos teníamos las fuerzas de cohesión o fuerzas cohesivas que permitían que las partículas se mantengan unidas. En el caso de los líquidos, estas fuerzas de cohesión eran muy débiles, de tal manera de que los líquidos podían cambiar o desplazar su masa de manera muy fácil. A diferencia de los gases, que estos no tenían fuerzas de cohesión, de tal manera de que no van a presentar una forma determinada, o no iban a tener una forma ya estructurada como tal. Y ahora vamos a hablar acerca de dos conceptos que también son importantes. Uno, que es el fluido ideal, y dos, que es el fluido real. Entonces, en el caso del fluido ideal, es aquel fluido que no tiene viscosidad. Por lo tanto, si no tiene viscosidad, entonces no va a generar oposición al desplazamiento. No se opone al desplazamiento, dado que no tiene viscosidad, ¿no? Y por otro lado tenemos al fluido real, que es aquel fluido que sí tiene viscosidad, y por lo tanto, si tiene viscosidad, va a tener fuerza de rozamiento, y por ende va a generar oposición a ser desplazado. Entonces, sí genera oposición al desplazamiento. Entonces, fluido ideal no tiene viscosidad, por eso es que es un fluido ideal, ¿no? No tiene viscosidad, no opone resistencia al desplazamiento, no genera fuerza de rozamiento. El fluido real es aquel fluido que tiene viscosidad, presenta rozamiento y sí genera oposición a ser desplazado. Entonces, aquí tenemos una sección de un tubo en la cual tenemos un flujo, y vemos que, por ejemplo, cada una de las partículas que van a componer al fluido que esté por este tubo van a seguir una línea de flujo, que son las flechas de ahí, ¿no? Tendrías una partícula y esto va a seguir la línea de flujo, ¿ya? Entonces se dice que si este patrón se mantiene durante el tiempo, o sea, las partículas siguen manteniendo esta línea de flujo, esto quiere decir que el flujo va a ser un flujo estable. Y esto es importante porque nos da paso a poder entender lo siguiente: la diferencia entre flujo laminar y flujo turbulento. Vamos a comenzar con el flujo laminar. El flujo laminar se caracteriza ¿por qué? Porque el movimiento de las partículas del fluido se produce siguiendo trayectorias bastante regulares, separadas y perfectamente definidas, dando la impresión de que se trata de unas láminas o capas más o menos paralelas entre sí. Entonces, en otras palabras, el flujo laminar va a ser ese movimiento de las partículas que lo van a hacer de una forma, digamos, ordenada, una forma regular, siguiendo una trayectoria ya establecida y que va a ser más o menos en paralelo como si fueran en capas. Entonces, este flujo laminar debería ser el que se tiene que tener en las arterias. O sea, en las arterias nosotros debemos encontrar un flujo laminar. ¿Por qué? Porque la función de las arterias, más que todo, es el traslado de sangre, ¿no? Traslado de la sangre. Y para ello, el flujo debe ser un flujo ordenado, un flujo regular. Si fuera un flujo errático, como vamos a verlo, esto no se podría dar. Entonces, en condiciones fisiológicas, en las arterias o la sangre arterial debe mantener un flujo laminar. Obviamente va a haber ciertas patologías que pueden afectar este flujo laminar y van a convertirlo en un flujo turbulento, como vemos aquí. Entonces, en el flujo turbulento es lo contrario al flujo laminar. Ya no va a seguir un orden, ya no va a seguir, digamos, una trayectoria establecida, no va a ser paralelo, no va a ser en capas, sino que estas partículas se van a mover de forma erráticas, es decir, en trayectorias muy irregulares sin seguir un orden establecido. Entonces, el flujo turbulento, en el caso de las arterias que estábamos hablando, si tenemos un flujo turbulento, entonces ya no es fisiológico, sino que ese flujo ya va a ser patológico. ¿Y en qué circunstancias nosotros podemos encontrar un flujo turbulento?
principalmente en dos, que son las que de las que más se habla. Uno, la hipertensión arterial, y dos, la aterosclerosis, ¿no? Esclerosis. Esas son las dos patologías principales que pueden generar, ¿no?, que el flujo que es laminar en las arterias se convierta en un flujo turbulento. Y por eso esto ya va a afectar, ¿no?, el flujo de la sangre en sí. Ahora, también comprender lo que es el flujo laminar y flujo turbulento nos puede ayudar bastante, o es aplicable en lo que habíamos visto justamente en la clase pasada de hidrostática, específicamente en la parte de que habíamos visto cómo se tomaba la presión. Comprender esto también nos ayuda. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que nosotros tomamos la presión en la arteria humeral o arteria braquial? Supongamos que esta es mi arteria humeral y la arteria braquial. Entonces, como es una arteria, si no existe alguna patología subyacente, o si la persona no tiene ninguna patología, o sea, no tiene hipertensión, no tiene arteriosclerosis, entonces este flujo, ¿cómo debe ser? Debe ser un flujo laminar, ¿no? Entonces, cuando tú colocas el manguito y comienzas a insuflarlo, si aumentas la presión, va a llegar a un punto donde esta arteria la vas a colapsar. Obviamente la vas a colapsar de forma momentánea, ¿no? Entonces tú ya no escuchas nada, o sea, dejas de escuchar. Entonces, cuando dejas de escuchar, la colapsas y vas a ver que ese flujo que era laminar lo has interrumpido, digamos así. Entonces, cuando tú ya comienzas a desinsuflar o a desinflar el manguito, ¿qué va a pasar? Poco a poco va a ir disminuyendo la presión y poco a poco la arteria va a recuperar su flujo. Entonces, cuando tú comienzas a escuchar el primer ruido de Korokov, ¿no?, que vendría a ser la presión sistólica, entonces ese flujo tú lo puedes escuchar porque es un flujo turbulento. ¿Ya? Entonces tú lo escuchas porque ese flujo que es laminar, o que era laminar, ahora se está convirtiendo en flujo turbulento. Por eso, conforme tú vayas disminuyendo el manguito, mientras tú vayas desinflándolo, ese flujo poco a poco se va a ir haciendo laminar, se va a ir haciendo laminar, hasta que llega el último ruido de Korokov, que vendría a ser la diástole, ¿no? La presión diastólica, y ya te dejas de escuchar. Entonces ahí el flujo ya dejó de ser turbulento y volvió a ser laminar. Entonces, es más que todo, esa es la aplicación, digamos, en la toma de la presión sobre el flujo laminar turbulento. Tú tienes inicialmente el flujo laminar, le tomas la presión, comienzas a aumentar e insuflar el manguito, llega un punto donde dejas de escuchar, y si tú comienzas a desinsuflar o desinflar, ese flujo que era laminar, como estás desinflando poco a poco, ese flujo va a comenzar a ser turbulento y tú vas a comenzar a escuchar los ruidos. Entonces, vas desinflando, llega un punto donde ya el flujo volvió a ser laminar y ya no dejas de escuchar. Entonces, más que todo, para eso nos sirve entender lo que es el flujo laminar y turbulento. Y también acuérdense que el flujo turbulento en las arterias es patológico y que puede condicionarlo hipertensión, arteriosclerosis. Ahora, el flujo turbulento puede ser fisiológico. Digamos que sí, hasta cierto punto. ¿Por qué? En las arterias, habíamos dicho que cuál es su función principal de las arterias, es más que todo el desplazamiento de la sangre, ¿no? O conducir la sangre hacia los tejidos. Pero el de los capilares, ¿cuál era? Era realizar el intercambio, ¿verdad? En el caso de los alvéolos era realizar el intercambio gaseoso, pero si hablamos de otros tejidos, los eritrocitos le tienen que entregar el oxígeno a los tejidos y también algunos nutrientes, ¿no? Algunas otras sustancias. Entonces, si, digamos, el eritrocito estuviera en un flujo laminar como este de aquí, entonces seguiría una línea de flujo constante y no tendría tiempo de acercarse a las paredes. En cambio, en un flujo turbulento, los eritrocitos, como es un movimiento más irregular, estos eritrocitos se van a acercar a las paredes de tal manera de que le van a entregar, de esta manera se va a poder entregar el oxígeno a los tejidos. Entonces, el flujo turbulento hasta cierto punto podría llegar a ser fisiológico siempre y cuando hablemos de los capilares. Si estás hablando netamente de la arteria, entonces ahí es patológico. Pero esto ya lo vamos a comprender un poco mejor en la siguiente clase, donde hablemos justamente sobre eso, sobre los capilares y la diferencia entre las arterias. Entonces, hasta ahí no se olviden, flujo laminar es un flujo, digamos, que sigue trayectorias regulares, da la impresión de que fueran capas y van a ser láminas que van a ser paralelas entre sí. Flujo turbulento, trayectoria errática, irregular y no sigue un orden establecido. Ya, no se olviden, flujo turbulento es patológico en las arterias.
Ahora vamos a hablar acerca ya sobre el gasto caudal. El gasto caudal es el volumen de fluido que pasa por una determinada sección recta de la tubería en cada unidad de tiempo. Entonces aquí tenemos claramente dos variables que van a ser importantes. En este caso, el volumen y el tiempo. Ya. Entonces, tenemos estas dos variables, por lo tanto, ¿qué va a ser el gasto caudal y cómo cómo vamos a poder calcularlo? A través de la división entre volumen y entre tiempo. ¿Por qué? Porque es el volumen de fluido que atraviesa una cierta área o cierta sección en cierto tiempo. Entonces el caudal va a ser igual a volumen entre tiempo. Entonces acuérdense esa primera fórmula. Ahora, ¿se acuerdan que el volumen teníamos que era área por altura? En este caso, como estamos hablando de una tubería y no hay una altura como tal, la altura vendría a ser la distancia, digamos, la distancia que tiene que recorrer el fluido por esta sección. Entonces podemos hacer ese cambio. En vez de poner área por altura, ponemos área por distancia, como lo muestra aquí. Y recordemos que la distancia por MRU era velocidad por tiempo. Entonces, velocidad va a ser igual a densidad entre tiempo. Entonces, esta parte de aquí podemos reemplazarlo. Ya no ponemos distancia entre tiempo, sino simplemente ponemos velocidad. Y por lo tanto, la siguiente fórmula que tenemos aquí también es válida, sino que ha sido interpretada de otra manera. ¿Ya? Como vemos aquí. Y entonces tenemos estas dos fórmulas. Perdón. Tenemos esta fórmula de aquí, que vendría a ser el caudal igual al volumen entre tiempo. Y tenemos esta otra fórmula que en vez de poner volumen entre tiempo, sino ponemos área por distancia, por velocidad, y eso también te va a dar lo que es el caudal. Entonces tenemos dos fórmulas que van a ser aplicables de acuerdo al contexto en el cual estemos. 1 y 2. No se olviden. Caudal igual volumen entre tiempo o caudal igual al área por la velocidad. Aquí tenemos un ejercicio para poder verlo, para poder entenderlo un poco mejor. Tenemos lo siguiente, nos dice el radio aproximado de la aorta es de 1 centímetro y la sangre que pasa por ella tiene una velocidad de 30 centímetros por segundo. Calcular el caudal de la sangre en la aorta. Entonces, tenemos un radio que nos dice 1 centímetro y tenemos velocidad. Y nos pide que calcular el caudal. Entonces, viendo cada una de estas fórmulas, ¿cuál nos va a ayudar más? En este caso tenemos velocidad. Por lo tanto, ¿cuál podemos aplicar? Esta de aquí, porque nos da velocidad, ¿no? A diferencia de esta que solo te da el volumen entre tiempo, y aquí no nos da ni tiempo, ni volumen como tal. Entonces aquí podemos utilizar esta fórmula de aquí. Entonces sería caudal igual al área por la velocidad. Y bueno, el área, ¿cómo lo calculamos? Pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, caudal vendría a ser igual a pi por radio al cuadrado por la velocidad. Y por lo tanto, el caudal entonces sería, vamos a dejarlo pi, todavía no vamos a convertirlo, por radio al cuadrado, que vendría a ser, ¿cuánto? 1 al cuadrado, 1 centímetro al cuadrado, por la velocidad, que es 30 centímetros por segundo. ¿Ya? Aquí ponemos de frente 1 centímetro, porque aquí justamente nos dan que la velocidad y el radio concuerdan con la misma unidad, pero en caso, por ejemplo, no nos digan 30 centímetros, sino 3 segundos, entonces tendríamos que convertir el radio, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O 3 o 3 milímetros, o 3 milímetros por segundo, así tendríamos que convertir las unidades para que sea más... eh, O sea, para que sea más que todo más fácil de poder resolver, ¿no? Porque si no, al final tendríamos que hacer toda la conversión y para no tener que hacer eso, mejor lo convertimos de una vez. Pero esto ya lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, si no, en caso se pregunten de por qué voy a cambiar la unidad. Entonces, más que todo es por eso.
Pero en este caso, como digo, nos dan centímetros y centímetros por segundo, entonces aquí no hay problema, podemos dejarlo tal cual. Entonces, finalmente, el caudal vendría a ser igual a pi por 1 al cuadrado 1, 1 centímetro al cuadrado, por 30 centímetros por segundo. Entonces, ¿cuánto vale pi? 3.1416, ¿verdad? Entonces, simplemente nos quedaría multiplicar todo, 3.1416 por 1 centímetro al cuadrado, 3.1416 centímetros al cuadrado, y por 30 nos quedaría que, entonces, el caudal va a ser igual a 94.248 centímetros cúbicos por segundos. Entonces, esa vendría a ser nuestra respuesta, aquí creo que está mejor. Entonces, aquí tenemos lo mismo, ¿no? Nos dice, el radio aproximado de la aorta es 1 centímetro, que pasa por una velocidad de 30 centímetros por segundo, calcular el caudal. ¿Por qué utilizamos esta fórmula de aquí? Porque nos dan velocidad. ¿Y cómo podemos hallar el área? Pi por radio al cuadrado, nos dan el radio de la aorta, que es 1 centímetro. Entonces, la sección de la aorta, como dice aquí, o sea, su área es pi por radio al cuadrado, y solo reemplazaríamos la fórmula. ¿Ya? 3.1416 por 30 igual 94.248 centímetros cúbicos por segundo. Aquí tenemos otro ejercicio, nos dice qué sección debe tener un tubo de calefacción si el aire se desplaza a una velocidad de 3 metros por segundo y debe sustituir al aire de una habitación de 300 metros cúbicos de volumen cada 15 minutos. Entonces, aquí nos dice que tenemos que calcular que entonces el área, porque nos dice qué sección. Entonces, básicamente nos están pidiendo cuál es el área que debe tener un tubo. Entonces nos dice, tenemos un tubo de calefacción y este tubo debe llenar o sustituir el aire de una habitación. Entonces, este es el tubo, esta es la habitación. Entonces nosotros nos piden calcular no el área de la habitación, sino el área del tubo. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular. Y para eso nos dan ciertos datos. Nos dicen que la velocidad que debe desplazarse es de 3 metros por segundo. Y nos dicen que el volumen de la habitación es 300 metros cúbicos. Y nos dice que esto debe hacerlo en un tiempo de 15 minutos. ¿Ya? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer primero? Debemos calcular el volumen que debe... eh, entonces, bueno, antes de pasar a eso, ¿qué fórmula tenemos que hallar? En este caso, tenemos velocidad, tenemos tiempo, tenemos velocidad, tenemos tiempo. Entonces, ahí como que, ¿qué fórmula utilizo, no? Porque ambas fórmulas tienen datos que nos dan. Entonces, en este caso vamos a tener que usar ambas fórmulas. Vamos a ver por qué. Entonces, nos dicen tiempo, nos dicen velocidad, nos dicen volumen. Entonces, ¿cómo yo calculo el caudal? Una fórmula era volumen entre tiempo y la otra fórmula era área por velocidad. Entonces, yo no puedo calcular de frente esta de aquí porque me falta el área, ¿no? Eso es lo que tengo que calcular. Entonces, para esto, primero tengo que tener, eh, digamos, el caudal, porque ahorita el caudal no lo conozco, el área tampoco lo conozco, entonces no puedo hacer nada con esta fórmula, porque solo me da velocidad. Entonces, primero tendría que calcular el caudal. ¿Y el caudal lo puedo calcular? Claro, ¿por qué? Porque nos dice que aquí que el volumen de la habitación es de 300 metros cúbicos. Entonces, indirectamente nos está diciendo que el volumen que pase por aquí, por este tubo, también debe ser 300 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque tiene que sustituirlo. Entonces, el volumen que pase por aquí debe ser igual al volumen de la habitación. En otras palabras, nos está diciendo que el volumen de este tubo, o de la sección de ese tubo, debe ser 300 metros cúbicos. Entonces, puedo aplicar mi fórmula. Entonces, ¿el caudal cuánto va a ser? 300. Voy a ponerlo sin unidades para no confundirnos. ¿Entre cuánto? ¿Entre 15? Podría ser entre 15, pero acuérdense, yo les dije que la velocidad nos dan en cuánto, en metros por segundo, pero yo lo tengo en minutos. Entonces, tengo que hacer el cambio. Tengo que pasar 15 minutos a segundos.
Entonces, ¿cómo sería? Simplemente sería 15 por 60 y ya con eso bastaría para poder hacer el cambio de unidad, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuánto nos queda? Que el caudal es El 0.3. Claro, 0.3. Otro, Ya, 0.3 periódico. sí, correcto. Entonces, ahí queda la respuesta, no, porque nos piden ¿qué? Nos piden el área. Pero ahora ya conocemos el caudal, ya conocemos la velocidad y ahora sí podemos hallar el área. Por lo tanto, simplemente decimos que 0.3 va a ser igual al área por la velocidad que es 3 metros por segundo. Entonces 0.3 sobre 3 es igual al área. Y finalmente nos quedaría que el área es igual a 0.11 metros cuadrados. Y esa vendría a ser nuestra respuesta. Entonces, si se dan cuenta, aquí hemos aplicado ambas fórmulas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos daban velocidad, nos daban tiempo y nosotros podíamos calcular el volumen. Entonces, volvemos a repetir. Si es que no ha quedado claro, tenemos un tubo de calefacción y por este tubo tiene que llenar toda una habitación y sustituir el aire que hay en esta habitación. Nos dice que el tubo tiene una velocidad, o el aire que pasa por el tubo tiene una velocidad de 3 metros por segundo y debe sustituir todo el volumen de la habitación, que es 300 metros cúbicos, en 15 minutos. Entonces aplicamos primero la fórmula que tenemos de caudal igual a volumen entre tiempo. 300 sobre 15 lo multiplicamos por 60, recuerden, porque la velocidad nos dan en metros por segundo y acá nos dan en minutos, entonces lo pasamos a segundos. Nos quedaría que el caudal es 0.3 metros cúbicos por segundo. Luego ya tenemos el caudal y podemos hallar la otra fórmula del área y la velocidad. Entonces 0.3 reemplazamos igual al área por 3 metros por segundo, que es el dato que nos dan. Y ahí resolvemos la ecuación y nos quedaría finalmente que el área es igual a 0.11 metros cuadrados. Y bueno, aquí es el resumen, básicamente, sobre cómo es lo que hemos aplicado. Primero esta fórmula, de ahí esta fórmula, y nos quedaría finalmente esto. Ahora vamos a hablar acerca de la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad básicamente nos dice que nosotros vamos a tener un fluido que va a tener un flujo, o va a fluir básicamente por un conducto, y la característica de este conducto es que va a tener un diámetro variable. Aquí tenemos un diámetro y aquí tenemos otro diámetro. Entonces va a cambiar, digamos, el área de la sección transversal de cada una de estas partes. Por eso aquí tenemos un área 1, tenemos una velocidad 1, y luego cuando hay ese cambio en la sección transversal, tenemos un área 2 y tenemos una velocidad 2. Pero ¿por qué se llama ecuación de continuidad? Porque nos dice que a pesar de que el área y la velocidad sean distintas en ambos extremos de la sección de la tubería, el caudal se mantiene igual. Por eso aquí ponen Q1 igual a Q2. En otras palabras, A1 por B1, es decir, el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Es otra forma de expresar esta parte de aquí. Entonces, esa es la ecuación de continuidad. ¿Ya? Usualmente cuando se disminuye el área, debe haber algo que compense para que el caudal se mantenga. En este caso, usualmente lo que ocurre es que la velocidad va a aumentar cuando se disminuye el área. ¿Ya? Por ejemplo, aplicándolo un poco a la vida diaria, usted cuando alguna vez hayan regado sus plantas o su césped, no sé, utilizan una manguera. Y si se dan cuenta, si no presionan nada, o sea, la manguera tiene un flujo ya establecido, que no es tan fuerte, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si la parte que está abierta, ¿no? De la manguera, digamos, la oprimes, estás disminuyendo el área por la cual tiene que salir el fluido. Entonces, al disminuir el área, lo que esto está generando es que eh, la velocidad aumente para poder mantener el caudal. Entonces, cuando tú oprimes, si te das cuenta, el chorro sale más fuerte porque la velocidad aumenta, porque estás disminuyendo el área. Y si deja de soltar, entonces el flujo, la velocidad vuelve a ser la que estaba antes, ¿no? Entonces, más o menos así es como funciona la ecuación de continuidad. Y aquí tenemos un ejercicio también para poder conocer, ¿no? O poder aplicar esta fórmula. Nos dice,
Nos dice, el radio de un émbolo de una jeringa hipodérmica es de 0,5 centímetros y el de la aguja es de 0,1 milímetros. Entonces nos dicen, ¿cuál será la velocidad que adquiere el fluido al salir por el extremo de la aguja cuando el émbolo avanza a una velocidad de 0,01 metros por segundo? Entonces, obviamente tenemos que aplicar la ecuación de continuidad. Nos dice que el radio de esta jeringa hipodérmica, o del émbolo de esta jeringa hipodérmica, es 0,5 y el de la aguja es de 0,1 milímetros. Entonces nos dicen cuál será la velocidad que tenga que salir el, el fluido por el extremo de la aguja cuando el émbolo avanza a una velocidad de 0,01 metros por segundo. En otras palabras, nos están pidiendo la velocidad 2. O sea, porque se puede entender mejor, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el émbolo, y como el émbolo tiene mayor área, entonces el área va a disminuir, y tenemos ahora la aguja, ¿ya? Entonces, nos dice el ejercicio que el radio del émbolo aguja, es ¿cuánto? Vamos a ponerlo como radio 1, es 0,5 centímetros. Y nos dice también que la velocidad con la cual sale el fluido por el émbolo es de 0,01 metros por segundo. O sea, la velocidad 1 va a ser igual a 0,01 metros por segundo. ¿Ya? ¿Y qué nos dice también el ejercicio? Nos dice que el radio de esta aguja, el radio 2, vamos a ponerlo, es 0,1 milímetros. ¿Y qué nos piden calcular? Nos piden calcular la velocidad 2. Entonces tenemos que aplicar ¿qué? La ecuación de continuidad, porque el caudal del émbolo es 1 y el caudal de la aguja es 2. Pero en otras palabras, el caudal 1 por la ecuación de continuidad debe ser igual al caudal 2. Y para ello debo aplicar la fórmula de continuidad, que es básicamente cómo se calculaba el caudal, área por velocidad, ¿no? Porque tenemos el radio, tenemos la velocidad, podemos calcularlo. Entonces ponemos área 1 por velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Y solo quedaría reemplazar los datos, ¿no? Ponemos entonces área 1, ¿cómo se puede calcular? Pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces sería pi por radio 1 al cuadrado por la velocidad 1. Igual acá, pi por radio 2 al cuadrado por la velocidad 2. Entonces pi, si se dan cuenta, se puede eliminar. Se elimina pi, y ahora sí podemos reemplazar los datos. Sería entonces, vamos a poner todos en una misma unidad de medida, porque aquí tenemos centímetros, aquí tenemos metros, aquí tenemos milímetros. Entonces, para que todo sea uniforme, vamos a ponerlo, digamos, en centímetros, ¿ya? Entonces, 0,5 queda como tal, porque ya está en centímetros, al cuadrado, por la velocidad 1, que es 0,01 metros por segundo, pero a centímetros sería 1 centímetro. Y esto va a ser igual al radio 2 al cuadrado, que es 0,1 milímetros. Tenemos que pasarlo a centímetros. Entonces sería 0,01 centímetros al cuadrado. Y por la velocidad 2, que es lo que nos piden calcular, ¿no? Entonces 0,5 al cuadrado sería 0,25 por 1, 0,25 quedaría. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? Va a ser igual a 0,0001 por la velocidad 2. Entonces, finalmente, 0,25 sobre 0,0001 va a ser igual a la velocidad 2. Finalmente, nos queda que la velocidad 2 va a ser igual a 2500 centímetros por segundo. Y si queremos pasarlos a metros por segundo, entonces finalmente nos quedaría que la velocidad 2 es igual a 25 metros por segundo. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Alguna duda con respecto a esta parte de la ecuación de continuidad? Bueno, entonces volvemos a repetir si es que no ha quedado claro. Tenemos un émbolo, ¿no? Que vendría a ser, digamos, el área 1
del émbolo, ¿no? Y si tiene un área 1, tiene una velocidad 1 también. Y por otro lado, si tenemos esta sección transversal disminuye su área, entonces tenemos el área 2, que vendría a ser el área de la aguja, y vamos a tener una velocidad 2 también. Entonces, según la ecuación de continuidad, si tenemos una sección de tubo que tiene un diámetro variable, a pesar de que el área y la velocidad sean distintas o cambien en cada uno de los extremos, el caudal del émbolo debe ser igual al caudal de la aguja. Entonces, yo para poder calcularlo, y bueno, el ejercicio obviamente nos pide la velocidad 2. Entonces, yo para poder calcularlo tengo que aplicar mi ecuación de continuidad, ¿no? Entonces, área 1 por velocidad 1 es igual a área por 2 por velocidad 2. El área es pi por radio al cuadrado. En este caso, como es área 1, sería pi por radio 1 al cuadrado. Ponemos todo en centímetros, sería 0,5 al cuadrado por 1. Igual hacemos todo el procedimiento y nos queda que la velocidad 2 es igual a 2500 centímetros por segundo, o si quieres pasarlo a metros, sería 25 metros por segundo. Entonces, más que todo es la aplicación de la ecuación de continuidad, ¿no? Y bueno, aquí tenemos lo mismo. Tenemos la resolución del problema. Aquí ya con un gráfico, una imagen mejor, ¿no? A diferencia de la que había dibujado, pero igual creo que se logró entender, ¿no? Y ahora sí tenemos la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos habla acerca de la velocidad de un fluido. Va a depender de dos variables, de la presión y la altura a la cual se encuentra. Entonces, nos dice básicamente, o el resumen básicamente de la ecuación de Bernoulli, es que si yo tengo esta área y esta área disminuye, ¿qué iba a pasar por la ecuación de continuidad? La velocidad que pasaba aumentaba. Pero ahora Bernoulli nos dice que considerando la altura, la presión que ejerce este fluido, o la presión ejercida por el fluido, va a disminuir. Entonces, en este punto, como hay una disminución del diámetro o del área de sección transversal, la velocidad va a aumentar y la presión va a disminuir. O sea, va a ser como que una presión negativa. Por eso es que aquí si se dan cuenta, la altura va hasta aquí, pero aquí la altura disminuye. Porque como la presión es negativa, digamos que absorbe el agua, y por eso es que aquí disminuye la altura de este fluido. Entonces, básicamente, eso es lo que nos dice la ecuación de Bernoulli, que la presión ejercida por un fluido disminuye a medida que la velocidad del fluido se incrementa. Y ahora, para que entiendan un poco mejor, vamos a ver o sea, todo esto de aquí, la fórmula de cómo sale la ecuación de Bernoulli, lo explica en este video que vamos a ver, ¿no? Me avisa si es que se logra escuchar, más que ver, escuchar. A ver. En este video vamos a ¿Sí lo logran escuchar? ¿O no se escucha nada? derivar la ecuación de Bernoulli en mecánica de fluidos y vamos a observar sus implicaciones. ¿Se escucha, chicos, o no se escucha nada? Sí se escucha. Ya, entonces vamos a verlo, es cortos, creo que es hasta la mitad nomás, porque ahí es otro tema, solo hasta la mitad creo En que este importa. video vamos a Entonces, derivar la atentos. ecuación de Bernoulli en mecánica de fluidos y vamos a observar sus implicaciones. Para esto vamos a considerar un flujo, el cual inicia a cierta altura sobre el piso con un diámetro menor a la salida final, que está un poco más arriba. Y vamos a suponer que entra un flujo de fluido, supongamos que es agua. Como el fluido es incompresible, entonces al entrar este flujo va a desplazar un volumen hacia la derecha y se va a desplazar una distancia delta x1 para el flujo entrante y delta x2 para el flujo de salida. Cada uno de esos volúmenes se van a mover a cierta velocidad, v1 y v2, y como se mencionó anteriormente, tienen cierta altura h1 y h2. Lo que vamos a hacer a continuación es aplicar la ley de conservación de energía. En todo este proceso tiene que haber conservación tanto de energía cinética como potencial. Entonces vamos a escribir la siguiente ecuación, donde la suma de las energías se va a conservar. El término W significa el trabajo. El trabajo añadido al sistema, en este caso por el flujo de entrada, le llamaremos W1, más la energía potencial del volumen de entrada, más la energía cinética en esta región, va a ser igual al trabajo de salida, más la energía potencial en el punto de salida, más la energía cinética.
Recordemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia recorrida. Como estamos manejando fluidos, es común que la fuerza la expresemos como la presión que hay multiplicada por el área sobre la cual se ejerce esta presión. Ahora vamos a notar lo siguiente. Tenemos presión por área por delta X, que es la distancia. Vamos a considerar alguno de los dos cilindros correspondientes a los volúmenes de flujo de entrada y de salida, y si vemos, el área de la base de los cilindros corresponde al área de la sección transversal del tubo que lleva el flujo en cada uno de los casos. Y la altura del cilindro corresponde a la distancia que recorre cada uno de estos volúmenes. Entonces, área por delta X es igual al volumen de fluido que se mueve. Entonces, el trabajo lo podemos poner como la presión en esa región multiplicada por el volumen. La energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura, y la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso queda igual. Y entonces podemos sustituir en la ecuación y nos va a quedar como sigue. La presión en el punto 1 multiplicada por ese volumen de fluido más la masa por la gravedad por la altura 1, la masa sería la masa del volumen de fluido, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado va a ser igual a la presión en el área 2 por el volumen. El volumen es igual, recordemos que el fluido es incompresible, entonces el volumen 1 es igual al volumen 2. Simplemente lo ponemos V, más la masa por la gravedad por la altura 2, más un medio de la masa por la segunda velocidad al cuadrado. Ahora vamos a hacer lo que sigue. Recordemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen y por lo tanto la masa es igual a densidad por volumen. Entonces, en vez de expresar la masa de cada uno de los volúmenes de fluido, directamente lo vamos a hacer como la densidad del fluido por el volumen. Y ahora, como tenemos el volumen multiplicando en todos los términos de la ecuación, lo podemos eliminar. Lo que nos queda a continuación es la ecuación de Bernoulli, que lo que nos dice es que la presión en algún punto más la densidad del fluido por gravedad por la altura en ese punto más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado va a ser constante a lo largo de todo el flujo. O sea que si tomamos un punto 1 y hacemos la suma de estas cantidades va a ser exactamente igual que si tomamos otro punto donde la presión es distinta, la altura es distinta y la velocidad es distinta. De esta forma, si conocemos las características del flujo en un punto de este, podemos inferir, por ejemplo, la presión o la velocidad en algún otro punto. Dos casos especiales del Listo, está ahí. en este Entonces, básicamente lo que me estabas viendo el video, si quieren de ahí lo pueden repetir para que, si es que no lo entendieron también. Acá nos dice que entonces en la ecuación de Bernoulli va a existir o va a intervenir lo que es la energía, en este caso la energía mecánica, que va a ser la suma del trabajo de la energía potencial y energía cinética. Entonces aquí simplemente reemplazamos cada una de estas fórmulas, no como explico en el video. En el trabajo, como estamos hablando de fluidos, se va a explicar lo que es la presión por el volumen, ¿no? Más, bueno, la fórmula de energía cinética queda tal cual, un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, más la masa, en el caso de la energía potencial, masa por gravedad por altura 1. Entonces, como estamos hablando del mismo volumen, no se pone volumen 1, volumen 2, ¿no? Como lo hice en el video, no que simplemente se pone volumen. Y hasta aquí está nuestra fórmula. Ahora, para poder reducir, digamos, esta fórmula lo que hace es un artificio. Entonces, la densidad va a ser igual a masa entre volumen. En otras palabras, la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Entonces, aquí, en vez de poner masa, lo cambia por presión, por densidad por el volumen. Igual aquí, en vez de poner masa, pone densidad por el volumen. Entonces, ahora como todas las ecuaciones tienen un término en común que vendría a ser el volumen, se elimina. Por eso es que se elimina y nos quedaría lo siguiente, que presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 1, va a ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad altura, la densidad por la gravedad por la altura 2. Entonces, esa vendría a ser la ecuación de Bernoulli, ¿no? El video le explica también cómo, básicamente es casi lo mismo de lo que explica aquí en esta diapositiva, y es más que todo para que puedan aprender esta fórmula. O sea, más que todo para que sepan cómo sale esta fórmula, o sea, cómo se llega a esta fórmula. Entonces, nos dice que si en dos puntos del sistema está a la misma altura, básicamente nos está diciendo eso,
ya no vamos a considerar una altura 1 y una altura 2. Entonces ya no utilizar. ¿Por qué? Porque tienen la misma altura. Entonces, por lo tanto, ya no utilizaríamos esto y solo nos quedaría esta constante de aquí, esta partecita de aquí, que aquí lo pone como constante, donde la presión vendría a ser la presión hidrostática, es decir, la presión ejercida por el fluido y más la presión cinemática, ¿no? Y esto sería la presión hidrodinámica como tal. Entonces, cuando no está a la misma altura, digamos, el sistema está a la misma altura, entonces esta vendría a ser la constante. Y ya no se aplicaría a esta parte de aquí. Pero si están a diferentes alturas, obviamente ya no se aplicaría solo la constante, sino que ya se aplicaría toda la fórmula de Bernoulli. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente ejercicio. Aquí nos dice, supongan que debido a un aneurisma, la sección transversal del área 1 de la aorta aumenta a un valor área 2 igual a 1.71 veces área 1. Y si la persona está acostada, ojo con este dato, si está acostada, entonces, ¿qué pasaría? Está a la misma altura. Entonces, la altura es la misma. Por lo tanto, ya no tendríamos que aplicar esta parte de aquí, porque nos dice que está a la misma altura. Entonces, nos pide determinar por cuánto supera la presión en la región dilatada a la presión en la región normal. En otras palabras, nos está pidiendo la presión 2 menos la presión 1, o sea, la diferencia de presiones. Nos dice la diferencia entre la presión dilatada y la presión que no está dilatada, o sea, la presión normal. Entonces, para eso, ¿qué tengo que aplicar? Tengo que aplicar mi constante, ¿ya? Entonces, para aplicar mi constante, ¿qué datos tengo que tener? Tengo que tener presión. En este caso, no necesariamente tengo que tener la presión porque es lo que tengo que calcular, o sea, la diferencia. Pero sí tenemos que tener densidad, sí nos dan densidad, ¿no? Nos dan aquí densidad, nos dan velocidad, sí y no, nos dan la velocidad 1, pero la velocidad 2 no nos dan. Entonces, antes de poder aplicar la fórmula, tengo que tener todos mis datos completos. Y para ello, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar mi velocidad 2. Entonces, ¿cómo hallo mi velocidad 2? Por la ecuación de continuidad, ¿se acuerdan? Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por la velocidad 2. Entonces, área 1 no conozco, lo pongo como área 1. La velocidad, bueno, voy a ponerlo todo primero, velocidad 1 por área 2 por velocidad 2. Entonces, solo tengo que reemplazar los datos. En este caso, me dan área 1, no me dan. Entonces, lo dejo tal cual. Área 1 va a ser igual. Área 1 por velocidad 1 me dan, sí, 0.4 o 0.40 metros por segundo. Igual al área 2 me dan, claro, también me dan el área 2, 1.71 veces área 1 por la velocidad 2, que es lo que tengo que calcular. Entonces, si se dan cuenta, área 1 se multiplica, se puede ir. Se va área 1, se va área 1 y nos quedaría que 0.4 va a ser igual a 1.71 veces la velocidad 2. En otras palabras, la velocidad 2 va a ser igual a 0.23 metros por segundo. Entonces, ahora ya tengo la velocidad 2, ahora sí puedo aplicar mi ecuación de continuidad. Entonces, vamos a ver. Ya, entonces, recordando la ecuación, nos dice que la constante es presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, igual a P2, o sea, la presión 2, más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, velocidad 1 era 0.4 metros por segundo, velocidad 2 era 0.23 metros por segundo, y la densidad nos decía que era 1050, ¿no? Entonces, con estos datos tengo que reemplazarlo. Pero antes de reemplazar directamente, aquí no estamos calculando nada. ¿Por qué? Porque lo que nos piden es P2 menos P1. Entonces, para esto tengo que pasar P1 hacia el otro lado. Entonces, sería un medio por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, menos un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, y esto va a ser igual a P2 menos P1. Entonces aquí estamos calculando lo que nos pide. Y ahora sí podemos resolver. Pero aquí, si se dan cuenta, también podemos seguir, digamos, factorizando. Entonces sería un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado.
y esto va a ser igual a la diferencia de presiones, o P2 menos P1. Y ahora sí se dan cuenta, ya está como que más factible para poder ya reemplazar, porque si reemplazábamos todo antes iba a ser todo un menjunje, digamos. Entonces, ahora sí podemos reemplazar un medio, entonces ya no ponemos densidad, sino que ponemos 1050 por la velocidad 1 al cuadrado, que sería 0.4 al cuadrado, menos la velocidad 2, que sería 0.23 al cuadrado. Y esto va a ser igual a la diferencia de presiones. Entonces, un medio de 1050 sería 525 por 0.16 menos 0.0529. Y todo esto va a ser igual a la diferencia de presiones. Finalmente, 525 por 0.1071 va a ser igual a la diferencia de presiones. Y finalmente, la diferencia de presiones entonces vendría a ser 56.23 pascales, ¿no? Porque la presión, ¿se acuerdan? Se mide en pascales. Y esa vendría a ser nuestra respuesta, ¿ya? Entonces, no se olviden, inicialmente, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que tener todos los datos que nos pide aquí en nuestra constante. ¿Y por qué solo utilizamos la constante? Porque nos dice que la persona estaba acostada, por lo tanto estaba a la misma altura, ¿ya? Entonces teníamos presión, no necesitamos la presión porque eso era lo que nos pedían, la diferencia entre P2 y P1. Teníamos densidad, sí, porque nos daban como dato. Teníamos la velocidad 1, sí, también nos daban como dato. Teníamos la presión 2, bueno, eso tampoco lo necesitábamos. Teníamos la densidad, sí, y nos faltaba la velocidad 2. Entonces, por eso inicialmente aplicamos nuestra fórmula de ecuación de continuidad y ya luego nosotros factorizamos la ecuación y nos quedaba esta parte de aquí y ahí ya recién reemplazábamos, ¿no? Entonces, esta es la forma en cómo nosotros podemos aplicar nuestra constante derivada de la ecuación de Bernoulli. Entonces, por eso es importante estudiar la ecuación de Bernoulli. Y aquí es lo mismo, ¿no? Alguna forma de cómo se resuelve ese ejercicio, ¿no? Es básicamente lo mismo, ¿no? La respuesta igual era 56.23 pascales. Y ya para ir culminando, vamos a hablar ahora acerca del teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli nos dice que supongamos que tenemos un tanque y este tanque contiene líquido. Entonces, este tanque va a tener una característica de que va a estar abierto a la atmósfera. Entonces, como está abierto a la atmósfera, la presión 1, o sea, la presión que se ejerce aquí, va a ser igual a la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, presión 1 es igual a presión atmosférica. Y nos dice que si se hace un orificio, una abertura a una distancia h2, nos dice que la presión 2 también va a ser igual a la presión atmosférica, porque hay un orificio, también está abierto, es como si estuviera destapado en la presión 1. Aquí hay un orificio, entonces la presión 2 también va a ser igual a la presión atmosférica. En otras palabras, la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Otra cosa que también nos dice es que la velocidad 1, o sea, la velocidad que está aquí, va a ser igual a 0, y aquí la velocidad con la cual sale el fluido va a tener una velocidad 2. Y finalmente nosotros aplicamos esto, ¿no? O sea, resolvemos toda la fórmula y nos va a quedar que la velocidad 2 va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura, o 2 veces la gravedad por h1 menos h2. Entonces vamos a ver cómo sale esta fórmula. Entonces tenemos nuestra constante, P1, o sea, nuestra ecuación de Bernoulli, que sería presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 1, y esto va a ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 2. Entonces, ¿qué nos decía el teorema de Torricelli? Decía que la presión 1 y la presión 2 era lo mismo. Entonces se va, se va. Y también nos decía que la velocidad 1 era igual a ¿cuánto? Era igual a 0. Entonces, esto también se va. Y nos quedaba lo siguiente, que la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a
1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 2. Y tenemos un término que se repite, ¿verdad? La densidad. Entonces se va densidad, se va densidad, se va densidad. Y nos quedaría entonces que la gravedad por la altura 1 va a ser igual a 1 medio de la velocidad 2 al cuadrado más la gravedad por la altura 2. Entonces, ¿en qué estaba en base, digamos, la fórmula de Torricelli? En calcular la velocidad 2, o sea, la velocidad con la cual sale el fluido por el orificio. Entonces, vamos a ordenar esta fórmula. Este 1 medio lo pasamos para el otro extremo y nos quedaría 2 veces la gravedad por la altura 1 y es igual a la velocidad 2 al cuadrado más la gravedad por la altura 2. Pasamos ahora, despejamos la velocidad 2, nos quedaría, esto tenemos que pasarlo hacia el otro extremo. Entonces, 2 veces la gravedad por la altura 1 más menos la gravedad por la altura 2. ¿Ya? Y esto va a ser igual entonces con la velocidad 2 al cuadrado. Finalmente, si nosotros hacemos, ordenamos todo esto, nos quedaría que 2 veces la gravedad por la altura 1 más la altura 2 es igual a la velocidad 2 al cuadrado. Y finalmente, solo pasamos esto, nos quedaría que 2 veces la gravedad por la altura 2, la altura 1 más la altura 2, va a ser igual a la velocidad 2. O sea, básicamente esta parte de aquí. O sea, básicamente estamos haciendo la forma en la cual sale esta fórmula, ¿no? Entonces, esta de aquí también. Y bueno, acá nos dan dos opciones, ¿no? O simplemente la altura o simplemente la altura 1 más la altura 2. O sea, es lo mismo. Aquí tenemos la altura desde el orificio hasta, digamos, la base, que sería h2. La altura 1 sería la altura de donde está la parte más superior del líquido hasta la base, que sería h1. Y si tú restas eso, te daría la altura que hay desde el orificio hasta por encima hasta la parte más superior, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos fórmulas se puede aplicar. Y aquí tenemos un ejercicio para poder entenderlo un poco mejor. Nos dice, un recipiente cilíndrico se llena de un líquido hasta alcanzar 1 metro de altura con respecto a la base del recipiente. A continuación se hace un orificio en un punto situado a 20 centímetros por encima del nivel del recipiente. O sea, aquí nos dice que esto vendría a ser 20 centímetros. Y aquí nos dice que está a 1 metro de altura, o sea, 100 centímetros. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad 2, o sea, nos piden la velocidad de salida, o sea, la velocidad 2 en otras palabras, ¿no? Entonces, yo para poder calcular la velocidad 2 puedo aplicar cualquiera de estas dos fórmulas, ¿verdad? Entonces, esta altura, ¿cuánto sería? Sería 80 centímetros. Entonces, la velocidad 2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 2 veces, raíz de 2 veces, la gravedad por la altura. Entonces, la velocidad 2 va a ser igual a la raíz de 2 veces 9.8 por, como estamos hablando de metros, entonces esos centímetros lo volvemos a pasar a metros, sería 0.8. Y finalmente nos quedaría que la velocidad 2 va a ser igual a 3.96 metros por segundo. Y esa vendría a ser nuestra respuesta, ¿no? Hubiera sido lo mismo que yo hubiera puesto, en vez de 0.8, simplemente hubiera puesto 1 menos 0.2, lo mismo, no hay problema, o sea, puedes usar cualquiera de estas dos fórmulas. Entonces, ese es el teorema de Torricelli. Ya, entonces hemos visto hoy día ecuación de Bernoulli, ecuación de continuidad, caudal y teorema de Torricelli. Y ya para ir combinando, ya no vamos a ver nada de teoremas, ni ejercicios, ni nada, ya solo vamos a ver un poco una parte ya más teórica. Vamos a hablar acerca de la sangre brevemente, ¿no? Sobre algunas propiedades, algunas características de la sangre. La sangre tiene un color rojo, rojo vinoso, ¿no? Más o menos. Tiene una viscosidad de 3.5 a 5.5 centipoise.
una densidad de 1060 gramos por mililitro, un volumen de 7 a 8% del peso corporal, que representa 70 mililitros por kilogramo. Eso más que todo son datos que tienen que memorizar, no hay de otra forma. El pH, como les dije, iba entre 7.35 y 7.45 y le ponen un promedio de 7.4, pero en realidad deben usar esto, o sea, no es recomendable esta parte de aquí, sino más que todo esta parte de aquí, de 7.35 a 7.45. De ahí la temperatura es de 38 grados, la concentración salina es de 0.85 a 0.90% y el hematocrito, que vendría a ser el porcentaje de glóbulos rojos en relación al volumen total, es de 42 a 45%, ¿no? El hematocrito era, es importante, ¿no? Porque justamente creo que el siglo pasado, hace un par de meses, estaban regresando lo que era el dengue, ¿se acuerdan? ¿No? Y una característica del dengue es que te aumentaba el hematocrito. ¿Por qué? Porque el dengue lo que hacía, o el virus del dengue lo que hacía era que el volumen o el agua, digamos, que componía la sangre, se iba a terceros espacios, es decir, se iba a acumular en los tejidos, ahí iba a haber, digamos, eh, por ejemplo, ascitis o edemas, ¿no? Entonces, como quitaba, digamos, el agua de la sangre, entonces la sangre que iba a aumentar los glóbulos rojos y esto iba a generar que aumente el hematocrito. Entonces, eso es importante, ¿no? También poder conocer. El hematocrito también se evalúa en lo que es la anemia y entre otras patologías. Es como que un examen, un perfil sanguíneo, digamos, que es común que se pida. Y finalmente, ya para culminar, tenemos lo que es el tubo de Venturi. El tubo de Venturi se explica por el efecto Venturi y el principio, o bueno, el efecto, mejor dicho, el efecto de Venturi se explica por el principio de Bernoulli y el principio de continuidad de masa. Nos dice que si el caudal de un fluido es constante pero la sección disminuye, necesariamente la velocidad aumenta tras atravesar esta sección. Y por el teorema de conservación de energía mecánica, si la energía cinética aumenta, la energía determinada por el valor de la presión disminuye. Lo que estábamos viendo justamente en la ecuación de Bernoulli, tenías un tubo de diámetro variable. Si disminuía el diámetro del tubo, ¿qué iba a pasar? La velocidad 2 iba a aumentar, ¿no? O la velocidad que pasaba por esta sección aumentaba. Pero, ¿qué pasaba con la presión? La presión disminuía. Entonces, básicamente ese es el resumen de lo que nos dice la ecuación de Bernoulli. Aumenta la velocidad, disminuye la presión. ¿Y esto cómo se aplica? Se aplica en la mascarilla de Venturi. ¿Cuándo se utiliza una mascarilla de Venturi? Cuando tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria, ¿no? Y obviamente, o sea, tú no comienzas de frente a ponerle mascarilla de Venturi, sino que, o sea, puedes comenzar primero poniéndole una cánula binasal, que son dispositivos de bajo flujo, y ya cuando no ves que no se puede controlar la presión de oxígeno o la saturación no lo puedes controlar con, con esos dispositivos de bajo flujo, ya pasas a un dispositivo de alto flujo que vendría a ser la mascarilla de Venturi, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos aquí el oxígeno terapéutico, el oxígeno que se está administrando por el balón, y cuando este oxígeno pase por esta área, va a haber una disminución del área, de tal manera de que la velocidad en este punto va a aumentar. Y si aumentaba la presión por el principio de conservación, ¿qué iba a pasar con la presión? La presión iba a disminuir, si iba a ser una presión, digamos, negativa. Y la presión negativa succiona, ¿verdad? Succiona, absorbe. Entonces, como la presión es negativa, va a absorber aire del exterior, o sea, aire de la atmósfera, este oxígeno se va a combinar con el aire de la atmósfera y se va a hacer una mezcla de aire con oxígeno. Entonces, de esta manera es como funciona o se explica el principio de Bernoulli, el efecto Venturi a través del principio de Bernoulli, a través del principio de continuidad, ¿no? Se le administra el oxígeno, aquí como disminuye la presión, hace que absorba o jale el aire de la atmósfera y esto va a hacer que se combine entonces el oxígeno con el aire. Y de esta manera el paciente ya no va a recibir un oxígeno, digamos, puro, porque eso también puede ser dañino, ¿verdad? Sino que tiene que haber una combinación del aire atmosférico con el oxígeno que se le está administrando. Y eso es más que todo toda la clase de hoy día. Más que todo, en realidad, les soy bastante sincero, esta parte no viene mucho.